Seguridad en ruso. Cómo la propaganda justifica la guerra y el sabotaje de las negociaciones. La última emisión del programa político ruso Bolshaya Igra abordó la cuestión de la seguridad, las concesiones territoriales y los derechos de los rusohablantes. Sin embargo, estas palabras ocultan un patrón clásico de la propaganda del Kremlin: presentar la agresión como una defensa forzada y la negativa de Kiev a capitular como un rechazo categórico a la paz. Ucrania es acusada de sabotaje incluso antes de las negociaciones. Los presentadores afirman que Kiev supuestamente se negó categóricamente de inmediato a negociar concesiones, especialmente en la cuestión del Donbass. Citando a medios occidentales, como Financial Times, describen en detalle las zonas fortificadas de Ucrania, como si justificaran la necesidad de presión militar. Y cuando Rusia habla de garantías de seguridad, en primer lugar, Rusia menciona la necesidad de una garantía de seguridad para nosotros mismos, lo que significa la desmilitarización de Ucrania, su estatus neutral, la limitación de su interacción práctica con los países de la OTAN, etc. En segundo lugar, cuando Rusia habla de garantías de seguridad para Ucrania, no negamos que Ucrania deba recibir garantías de seguridad. Sin duda, debería. Pero estas garantías de seguridad no deben implicar la ocupación del territorio ucraniano por Occidente. Nos oponemos categóricamente al despliegue del llamado contingente europeo de coaliciones de voluntad. Ayer, en una conferencia de prensa con el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Sergei Lavrov, recordó una vez más que Rusia propone la fórmula para garantizar la seguridad de Ucrania, que de hecho se acordó en abril de 2022 en el borrador del Acuerdo de Estambul. El ministro explicó en la misma rueda de prensa en qué consiste esto: que las garantías de seguridad deben ser proporcionadas por los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, se mencionó a Alemania y Turquía en aquel momento. Según el ministro, esto se asemeja a la obligación del artículo 5, pero en ningún caso implica involucrar a Ucrania en una alianza militar de facto con Occidente. Por consiguiente, China, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, puede e incluso debe convertirse en uno de los garantes de la seguridad de Ucrania. Por cierto, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino ya ha declarado hoy su disposición a negociar su participación en la resolución del conflicto ucraniano. Pero Zelensky también se ha negado categóricamente en este caso. Escuchemos: no necesitamos garantes que no ayuden a Ucrania ni la ayudaron cuando realmente la necesitaba. Necesitamos garantías de seguridad solo de aquellos países que estén dispuestos a ayudarnos. Oleg Sergeyevich, en general, una interpretación interesante es que estamos dispuestos a recibir garantías de nuestra propia seguridad, solo de nuestros aliados, como si a alguien le importara. Desde el punto de vista de China, este sería, por supuesto, el socio óptimo.